Hiperborea Radio está en las mejores plataformas digitales para que disfrutes de nuestra programación a la hora que quieras, donde te encuentres y con quien estés. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio, Amazon Music, Google Podcast, Deezer y Spreaker. Hiperborea Radio, un lugar para ti y tus plataformas digitales. Sabemos que conoces la manera de definir tus sentidos, de escuchar tu alma, tu cuerpo. Sabemos que tu imagen eres tú, que tu interior se expresa a través de notas musicales. RTV México, solo para tus oídos. Les damos la bienvenida a un espacio donde imaginas, creas, comunicas, cuestionas, participas, perteneces. Este lugar es para ti. Acomódate. ¡Comenzamos! Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, depende en dónde y a qué hora nos estén escuchando. Sean bienvenidos a Hiperborea a través de Hiperborea Radio. Yo soy Jazmín López y me da muchísimo gusto estar con ustedes como cada semana. Y bueno, ya esta pues ya última semana de junio platicando pues de muchos temas, de muchos y variados temas. Hoy 27 es Día de las Pequeñas y Medianas Empresas y bueno, lo traigo también hoy a cuento porque pues son una parte súper importante, la columna vertebral, diría yo, de la economía a nivel mundial y en muchos países. Las pequeñas y medianas empresas representan el 90% de las empresas a nivel mundial y dan entre el 60 y 70% de los empleos, además que representan el 50% del PIB. No obstante, pues bueno, estas empresas enfrentan serios problemas para acceder a financiamientos, a apoyos y bueno, pues son quienes están dando cabida, empleo y quienes están moviendo a muchos sectores también desfavorecidos como históricamente, como mujeres, personas con discapacidad, mamás solteras, etcétera, ¿no? Entonces, me parece súper importante que hagamos conciencia del papel tan relevante que juegan las pequeñas y medianas empresas en nuestra comunidad, que apoyemos y que seguro muchos y muchas de nosotros pues somos parte de ellas y que bueno, de pronto pues a lo mejor preferimos estas grandes cadenas y bueno, pues ahí habrá que repensar porque finalmente es lo que mueve, es una parte súper importante de la sociedad, de la comunidad, de la economía y creo que pues hay que dar arriba, ¿no? Entonces buscar tener mayor acceso a financiamientos y a empleos dignos para todas y todos y bueno, por eso hoy quería traerlo a la mesa de este programa. Vamos a empezar porque además mis compañeras y compañeros han traído pues un montón de contenido como siempre. Y bueno, pues también tenemos muy buena música, pues tenemos ahí, pues noticias, tenemos pues voces y pues todo el buen humor de quienes hacemos este programa. Para empezar, vamos a hablar con mi querida Loris Calamicariam. Y bueno, Loris nos va a platicar sobre la Guerra de las Malvinas, que, híjole, pues todo un tema, porque además ha sido larga. Hola Loris, ¿cómo estás? Hola Jazz, ¿todo bien? Hola mis queridos Hiperborea oyentes. Y pues Jazz, hoy les voy a hablar sobre la Guerra de las Malvinas, un tema bien controversial. La Guerra de las Malvinas tuvo como fecha del 2 de abril de 1982 al 14 de junio de 1982. Duró 2 meses y 12 días. La causa fue la crisis de los chatarreros en la isla San Pedro, Georgias,
del Sur y posterior desembarco argentino en Malvinas. Las figuras políticas por parte de Argentina fueron Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya, Basilio Arturo Ignacio Lamidoso, y del Reino Unido, Margaret Thatcher y Rex Hunt. La Guerra de las Malvinas o Conflicto del Atlántico Sur, en inglés Falklands War, fue un conflicto armado entre Argentina y el Reino Unido, desatado en 1982, en el cual se disputó la soberanía de las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur, ubicadas en el Atlántico Sur. Comenzó en abril con la Operación Rosario en Puerto Argentino por parte de tropas argentinas bajo órdenes de la Junta Militar. Como respuesta, el gobierno británico desplegó una enorme fuerza expedicionaria que al cabo de 10 semanas de batalla desalojó a las fuerzas argentinas. La victoria británica precipitó la caída de la dictadura argentina y el inicio de recuperación del Estado de Derecho al campo, que contribuyó a la reelección del gobierno conservador de Margaret Thatcher en 1983. Ambos países cortaron relaciones diplomáticas hasta 1990. La Organización de las Naciones Unidas continúa considerando los 3 archipiélagos con sus aguas circundantes como territorios disputados. La Organización de las Naciones Unidas consideraba a los archipiélagos como territorios en litigio entre Argentina y Reino Unido, mientras este último los administraba y explotaba. Su descubrimiento es motivo de controversias. Fueron ocupados en forma sucesiva por España, Francia, Argentina y Reino Unido. Argentina considera que estos territorios se encuentran ocupados por una potencia invasora y los considera parte de su provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. El 8 de abril, el gobierno federal de los Estados Unidos envió al secretario de Estado Alexander Haig para acercar a ambos bandos. Haig se reunió con Galtieri el 10 de abril en la Casa Rosada con la compañía de Vernon Ward. El secretario estadounidense advirtió a Galtieri que si insistían con mantener un gobernador argentino en las islas, habría guerra y que en ese caso los británicos ganarían por sus fuerzas superiores. Después de la reunión, Galtieri salió al balcón frente a una multitud y atizó el conflicto con una oración que patentó su rol en el conflicto. Si quieren venir, que vengan. Le presentaremos batallas. Y pues los jefes militares argentinos, en este caso, los jefes militares argentinos ignoraban claramente la superioridad de las Fuerzas Armadas británicas y las argentinas en cuanto a tecnología y profesionalismo. En las islas existieron en otro tiempo importantes puestos balleneros, pero la gradual desaparición de numerosas especies de ballenas en mares australes y los profundos
cambios en la negociación aceleraron e iniciaron que la relevancia económica de la actividad se redujera drásticamente. No obstante, numerosas investigaciones confirmaron yacimientos de crudo en la plataforma continental en la que se encuentran las Malvinas. Además, esta plataforma es rica en pesquería. Políticamente, el interés de Argentina por el archipiélago obedece a su visión sobre el como territorio irredento. Estratégicamente, la posesión de territorios adyacentes a la Atlántica puede otorgar derechos sobre este continente en futuras negociaciones relacionadas con él. El control de este archipiélago entrega a su ocupante una posición estratégica sobre el cruce austral y su tráfico marítimo. Durante varias décadas, ambos países llevaron a cabo negociaciones sin encontrar una solución definitiva. En el año 1982, el Reino Unido se encontraba en una difícil situación económica. El Partido Conservador, que estaba en el poder, sufriría un notorio desgaste. La popularidad, pues, de su primera ministra, Margaret Thatcher, estaba en descenso, y en ese tiempo había huelgas en las minas de carbón. Al creciente descontento laboral en ese país, los jefes de la Marina Real Británica se veían preocupados por inminentes planes de reducción de la flota en el contexto de la Guerra Fría. La crisis de los chatarreros, el 19 de marzo de 1982, 41 trabajadores de la compañía Georgias del Sur S.A. del empresario argentino Constantino Davidov arribaron Puerto Lane en el barco Arabahía Buen Suceso B6. Según algunas fuentes, en este grupo se encontraban infiltrados infantes de marina argentinos. El izamiento de la bandera argentina en la isla San Pedro generó una respuesta al envío de HMS Endurance desde Stanley, una noticia de la televisión británica luego descartada, según cual 2 submarinos nucleares británicos habían zarpado de Gibraltar hacia el Atlántico Sur y habría alertado a los mandos argentinos. En este sentido, evitando comprometerse en un desembarco amenazado por 2 submarinos nucleares enemigos y en una actitud de ahora nunca, la Junta Militar dispuso ejecución de desembarco establecido en el día D entre el 1 y 3 de abril de 1982. Esta es como una reseña de la Guerra de las Malvinas, cosa que es bien dura porque una guerra nunca es buena y claro, pues la historia nos enseña. ¿Qué te parece, Jazz? Pues muy bien, Loris, como siempre, súper interesante lo que traes. Y bueno, pues muchísimas gracias por traernos este pedacito de historia muy importante y por toda la investigación. Ahora, ¿te parece si vamos pues a escuchar esto, que además pues está súper rico, esta canción que se llama Conga y Timbal, de la Orquesta Con Sabor y Grupo G? Pa' que goce mi cumbia con ritmo y sabor.
Ángel y David Venegas. Orquesta con sabor. Grupo ¿Qué? ¡Upa, upa, upa! Grupo G está sonando, la gente bailando, la orquesta con sabor viene gozando. Con la conga sonando, el timbal repicando, tu track, con mi acordeón vengo gozando. Que suene la conga y que suene el timbal. Pa' que suene la conga y que suene el timbal. Conga, timbal, conga, timbal. Oye, qué sabor. Tócale, tócale. Esta cumbia se prendió, la gente sigue bailando, no sueltes tu pareja y sigue disfrutando. La cumbia es mi vida, que siga presente, que viva la cumbia por siempre, por siempre. Que suene la conga y que suene el timbal. Pa' que suene la conga y que suene el timbal. Conga, timbal, conga, timbal. Y la dinastía Venegas, con mucho sabor. Qué rico este ritmo. A mí me pone muy, muy de buenas. Entonces, bueno, esto que escuchamos con Gay Timbal, aquí creo que buena canción. Me gustó. Bien a la producción. Oigan, pues vamos a continuar con el contenido. Pero antes, ¿qué creen? Yo quiero platicarles porque hoy 27 de junio, también pues celebramos y conmemoramos el Día Internacional de la Sordoceguera, que es una condición con la que vive pues una pequeña, sí, pero importante, como pues siempre decimos, ¿no? Con que sea una persona es importante. Entonces pues alrededor del 3% de las personas que viven con alguna discapacidad pues son sordociegas. Entonces hoy es el Día de la Sordoceguera, esta condición que a veces se piensa que es una discapacidad añadida a otra, o que se juntan dos discapacidades. En realidad no es eso, más bien es que pues es una discapacidad, no es combinada, son dos discapacidades en una persona y que pueden estar presentes en mayor o menor medida. Por supuesto, quien vive con sordoceguera pues requiere mayores adaptaciones, mayor acompañamiento, porque no basta
contener a lo mejor una lengua de señas o braille o libros en audio o lectores de pantalla, sino que las estrategias comunicativas pues cambian. En este caso se usan, entre otras cosas, la dactilografía, que son señas y movimientos de manos, pero que las personas pueden ir tocando. Es importante pues hacer conciencia de la participación y la necesidad de que las personas que vivan en esta condición puedan desarrollarse plenamente y ser partícipes de la sociedad. Hay muchos ejemplos, seguro el que más les suena es el de Helen Keller, que fue una activista y conferencista sordociega estadounidense y que bueno, pues nos ha dejado muchas pues enseñanzas, y que bueno, la persona quien la apoyó durante mucho tiempo fue su profesora Anne Sullivan, que a lo mejor también les suena. Vean la película, por supuesto. Helen Keller no es la única persona sordociega que tenemos como ejemplo, y bueno, pues hay pocas escuelas en México y en el mundo que atienden a esta población, y bueno, pues de ahí la necesidad de concientizarnos. Pues vamos a seguir con un tema súper bonito, y a mí me trae pues como recuerdos, nostalgia, porque aparte, no sé si se acuerdan cuando la Ciudad de México era como la ciudad de los bochitos, y había hasta revistas y todo, y que bueno, pues a mucha gente le pueden gustar en mayor o menor medida. A mí me parecían súper simpáticos, pero para hablar de eso, hoy está con nosotros mi querido Juan Varela. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Jazz, ¿qué tal te va? Pues súper bien, oye, aquí que vas a hablar de los bochitos. Oye, sí, Del fíjate, bocho. dentro de muchas cosas es una verdadera historia de éxito, y que yo creo que todos en algún momento de nuestra vida tuvimos contacto con ellos. Mira, como luego me falta tiempo para terminar de platicar todo, y sobre todo en este caso que es una historia de más de 50 años para narrarse en pocos minutos, empezaremos por el final. ¿Qué te parece? Sí, porque luego nos dejas a la mitad. Bueno, trataré de no hacerlo. Seremos rápidos, veloces y breves. Fíjate, Yasmín, querido auditorio, que el próximo mes de julio se cumplen 20 años que se produjo el último Volkswagen del mundo en la planta de Puebla. Por supuesto, esta planta fue la última en producir el Volkswagen Sedán, y esa última pieza se encuentra actualmente, según fuentes, en el Museo de Wolfsburg, el Museo de la Volkswagen. Pero bueno, vámonos un poco más atrás en la historia. Tal vez el Volkswagen surja de la idea de una persona también muy conocida de todo el mundo, aunque por otro tipo de ideas que no tienen nada que ver con esto, pero que fue Adolf Hitler. Él pensaba dotar de un vehículo popular para transporte de toda la población alemana, que fuera económico, que fuera rendidor, que fuera seguro, que fuera confiable, que no importara cómo se encontraba el clima o el tiempo, pudiera desempeñar muy bien su trabajo. Para esto, le encargó el proyecto a un ingeniero bastante avanzado para su época y muy famoso después por tener en su haber autos completamente diferentes. Estoy hablando de Ferdinand Porsche. Llega 1936, empiezan a promoverse este tipo de vehículos entre la población alemana, y tenían un sistema muy curioso para comprarlo. Ellos iban a comprar estampitas, como en México hace muchos años, a mí ya no me tocó, lo sé por referencia, se utilizaban estampillas de los bonos del ahorro nacional que se pegaban en una cartilla y que después eran reembolsables o se podía ahorrar con ellas. Estas estampillas permitían a la gente irlas adquiriendo poco a poco e irse ganando su vehículo. Desgraciadamente, la Segunda Guerra Mundial puso fin a esto, mucha gente se quedó sin este ansiado vehículo, y al término de la guerra
Por desgracia, la planta estaba completamente devastada. Pero las tropas aliadas necesitaban formas y medios de transporte. Conseguir un transporte y llevarlo, por ejemplo, desde Estados Unidos, que no fue afectado en su industria, pues era costoso y requería de mucho tiempo. Decidieron renovar esta planta y encargaron esto a gente de la Marina inglesa. Ellos se dedicaron con mucho ánimo y con mucho entusiasmo a hacer estos pequeños vehículos que resultaron ser prácticamente todoterreno. Pasaban por todas las circunstancias habidas y por haber. Inclusive eran muy útiles en algunas inundaciones. Fíjate que hay por ahí una foto, yo jamás lo he visto, pero solamente en foto, de un Volkswagen que parece barquito. Tal vez ustedes recuerden la película del pequeño transbordador de Disney. Era casi exactamente igual. Haz de cuenta que era una bañera con ruedas y era anfibio, todoterreno, tracción en las 4 ruedas. Pero ese espíritu de tener un auto económico para el pueblo que se pudiera transportar fue creciendo y la cantidad de vehículos que se iban a producir fueron aumentando de una manera muy, muy rápida. Tanto es así que vamos a pegar un brinco gigante en la historia para transportarnos más hacia nuestro hemisferio occidental y diremos que en América el Volkswagen inicia operaciones por allá de los años 50, al principio de los 50. En 1956 llegan a México las primeras unidades de este vehículo que causaron verdadero furor. En 1960 se inaugura la planta productora de Volkswagen de la ciudad de Puebla, lugar donde se produjo la última unidad de este vehículo. Y realmente era económico, sencillo para manejar, fácil de acomodarse, de estacionarse, se conducía igualmente por carretera que por terracería. Los defectos que le ponía la competencia o sus detractores era su escasa potencia y velocidad. El diseño original, ordenado por Hitler, decía que el vehículo debería llegar a los 100 kilómetros por hora, pero no rebasarlos, porque ya podías empezar a tener problemas en la seguridad y en la estabilidad de la conducción. Y así se mantuvo prácticamente hasta el final de sus días. Un motor pequeñito de 1 litro, con una ventanita pequeña dividida en la parte trasera, con unos espejos así que parecían antenas de hormiga, pero que se fue ganando el cariño de todos. Muchos de nuestros radioescuchas recordarán los comerciales donde salen muchísima gente de un Volkswagen, y quienes vivimos en Ciudad de México y en nuestra época estudiantil tuvimos la oportunidad de subirnos a uno, eran verdaderos autos sardinas. Yo llegué a contar 10 personas adentro de un Volkswagen, entre ellos yo. Bueno, entonces era ágil, delgado y elástico. Ahora sí me costaría un poco más de trabajo. Pero este Volkswagen se fue convirtiendo con el tiempo en muchas cosas. Tenía un bastidor sólido, un motor confiable. La característica más sobresaliente es que era un motor enfriado por aire. No requería agua más que para limpiar el parabrisas. Y eso era muy útil. Ya hiciera frío, calor, nevara, lloviera, etcétera, el vehículo no se detenía. Quienes tuvieron la oportunidad de circular por los 80s, 90s y parte de este principio de siglo, creo que muy pocas ocasiones pudieron ver un bochito tirado en la autopista. No se dejaban quedar estos vehículos. Con el tiempo
Así es, no se quedaban, pero quedaban. para nada estos bochitos, la verdad es que pues ha pasado mucho tiempo y creo que aunque hemos visto un montón de avances en mecánica, electrónica y bueno, pues computadoras de autos, pues el bocho seguirá siendo el bocho, ¿no? Entonces, muchas gracias. Y antes de irme, déjame recordarte que en México se fabricaron dos Ujú. vehículos del Volkswagen que fueron muy populares. Uno, la Combi, la favorita de la onda hippie, allá por la segunda mitad de los 70s, el vehículo de carga que fue la Hormiga, que tenía un motor, haz de cuenta, de un bocho jalando hacia atrás, Ujú. y algunos otros vehículos. Hubo por ahí un deportivo que ya casi no existe más que en el Museo del Automóvil de la Ciudad de México lo van a encontrar, que era el Karmann Ghia. De ese decían que era el auto deportivo más lento del mundo. Muy bien, pues sí, sin duda. Ay, la verdad, qué bonito tema. Un día tenemos que hacer un programa completo dedicado a coches. La verdad, a mí me encanta el Me tema de parece los excelente. autos. Oye, Ay, si lo productor, haces, ¿me invitas? claro que sí. Al productor le hablan. Pues muchísimas gracias, Juan. Y bueno, pues vamos a ir a un pequeño corte de estación, pero tardamos menos de lo que tardo en decirlo. Regresamos. Puedes encontrar Hiperbórea Radio en Twitter, Facebook e Instagram como @Hiperbórea Radio, en YouTube como Hiperbórea Radio o escribiendo a hiperborea@gmail.com. Regresamos. Somos Agrofaro, radio revista dedicada al sector agropecuario. Puedes escucharnos todos los martes a las 5 de la tarde a través de Hiperbórea Radio. También puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como @Agrofaro Radio, tu guía en el sector agropecuario. ¿Sabías que Cadivi es un centro de atención a personas con discapacidad visual y que tiene 17 años de brindar atención ininterrumpida? Nos encontramos en Isabel la Católica número 32, en la Colonia Centro de Ciudad de México. Y también nos localizas como Cadivi Organización en la red, a través de Facebook. Recuerda que tú puedes ver por ellos. Puedes encontrar Hiperbórea Radio en Twitter, Facebook e Instagram como @Hiperbórea Radio, en YouTube como Hiperbórea Radio o escribiendo a hiperborearadio@gmail.com. Continuamos. Ya ven, estamos de regreso, dijimos que iba a ser súper rápido y aquí estamos. Gracias por continuar con nosotros ya en esta segunda media hora de Hiperbórea a través de Hiperbórea Radio. Mi nombre es Jazmín López y quiero invitarles a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. ¿Cuáles? Híjole, creo que todas las que hay, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera, en @Hiperbórea Radio. Nos encanta leerles, que nos comenten, de verdad que eso nos nutre y también nos hace sentir así de sí, vamos bien. Entonces, de verdad que nos escuchen, saber y sentir que están ahí, pues bueno, por supuesto, es súper importante. Este programa, al igual que otros contenidos de Hiperbórea Radio, los pueden escuchar en nuestro
canal de Spotify, también en YouTube y por supuesto en las repeticiones y en la barra programática que tenemos en RTV México solo para tus oídos, diario de 7 a 8 de la noche. Y bueno, este programa en específico los días miércoles. Entonces, para que no se lo pierdan, bueno, los escuchan, ahí están un montón de formas para escucharnos. Y fíjense que, bueno, pues el sábado pasado, 24, se llevó a cabo la 45 Marcha por el Orgullo LGB. Y también el día de mañana estaremos viendo algunas marchas y algunas manifestaciones. En la marcha del sábado, pues bueno, se unen compañeros con discapacidad. Seguramente también mañana estaremos viendo. Bueno, lo que ocurrió el año pasado sí fue a destacar, fue lamentable. Bueno, pues esperemos que en verdad no repitamos eso. Recordemos que parte de la comunidad LGB, pues también hacen parte las personas con discapacidad que pues no viven bajo las normas de una normativa heterosexual, ¿no? Dominante. Y bueno, pues este año el lema para las marchas es justicia, dignidad. A nosotros jamás nos borrarán. Y bueno, pues es todas y todos, y bueno, quienes están incluidos, y ahí por supuesto entran y entramos las personas con discapacidad, y bueno, quienes se identifiquen que no viven bajo pues esta norma. Y bueno, pues vamos a seguir, híjole, ya en un tema que a lo mejor ha sido, pues ya tiene muchos años, pero que en la semana pasada tuvo una fuerza muy grande, por noticias que estuvimos escuchando por todos lados, pero en esta segunda media hora vamos a escuchar un montón de ello, y bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos a hablar de los mexicanos que viajaban en ese transatlántico famoso, de lujo, que no todo el mundo podía permitirse y que algunos consiguieron boletos. Por supuesto, estoy hablando del Titanic, que hay una película y había mexicanos ahí. Sí, Miguel Ángel Nava nos va a contar de ello. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Querida Jazz, querida audiencia de Hiperbórea Radio, pues sí, el Titanic ha sido pues muy mencionado en estos últimos días, ya veremos más adelante el por qué, pero vamos a regresarnos tantito a la historia y contar algo que nadie conoce, porque cuando hablamos del Titanic todo el mundo recuerda a James Cameron, a Celine Dion, a Rose y Jack, pero casi nadie recuerda la parte histórica y menos la parte que vamos a abordar el día de hoy, porque hoy vamos a platicar cómo se puede ser un héroe y luego pasar en la historia por algo importantísimo, o no, pero bueno, vámonos por partes, querida Jazz. A lo mejor si yo les digo el nombre de Manuel Uruchurtu, quizá este personaje no les diga mucho, sobre todo porque no fue un personaje histórico muy relevante dentro de la historia del Titanic. Sin embargo, en México es considerado héroe nacional. Vamos por partes. Manuel Uruchurtu era un político mexicano del porfiriato más anquilosado y adinerado, que fue de los poquísimos que no fue exiliado tras la caída de Porfirio Díaz en 1910. Uruchurtu, pues como gran porfirista, se reunía constantemente en Francia con muchos porfiristas que anhelaban el regreso del fallido dictador. Y en una de estas grandes fiestas fue invitado en 1912 a acudir junto con Porfirio Díaz, pues a hacer algunos planes, platicar de negocios y ver cómo iba el asunto por allá. Planificó su regreso para abril de 1912, el 14 de abril para ser precisos, pero tuvo la suerte de que un amigo suyo, Guillermo Obregón, le cambiara su boleto del transatlántico París por un boleto de primera clase en el Titanic. Este gran barco emblemático construido, este gran insumergible. No hizo muchas preguntas y a la postre descubriríamos que fue el intercambio más injustamente ilógico de la historia. Pero bueno, ese es un mexicano prominente que es considerado héroe nacional. 4 días antes de que Uruchurtu se embarcara en el Titanic, un 10 de abril, es decir, el 6 de abril de ese mismo 1915, estamos con otro personaje que quizá nunca en su vida escucharon el nombre y a lo mejor después de este programa nunca lo van a volver a escuchar. Gustavo Aguirre Benavides era un adolescente de 14 años de Coahuila, cuyos padres habían decidido enviar a Alemania a estudiar ingeniería. Él aborda el transatlántico Frankfurt con destino a Alemania.
con la desventaja de que él era muy introvertido, no hablaba inglés y mucho menos alemán, solo hablaba español y básicamente se la pasaba encerrado en su camarote. El capitán a bordo decidió regalarle un mapa de navegación. Esto será bien importante más adelante, ¿o no? Vamos a ver por qué. Y el gran Aguirre Benavides decide ir colocando día por día las coordenadas exactas de dónde se encuentra el barco, el Frankfurt obviamente. En la madrugada del 14 de abril, el Titanic empieza a hundirse tras chocar con un iceberg y emite una señal de alerta, cuyo último mensaje es recibido por el Frankfurt, donde viajaba Gustavo Aguirre Benavides, y se dirige a su rescate. Para esos entonces, el Titanic se estaba hundiendo y la tripulación hizo lo más sabio que siempre se hace cada vez que un barco se hunde. Al grito de magnates y millonarios primero, abordaron los salvavidas para salir de este hundimiento. Obviamente Uruchurtu, al ser un político destacado que viajaba en primera clase, tenía su lugar asegurado. Sin embargo, y nos dice la historia, al ver a una mujer desesperada de segunda clase, decidió intercambiar su lugar con ella y así él perecer con el barco mientras esta mujer se hundía. Esta historia fue rescatada por la periodista Guadalupe Loaiza en el centenario del hundimiento del Titanic y Uruchurtu fue reconocido como un mexicano heroico. Hasta se me cierra la garganta del orgullo que me da, querida Jazz. Pero bueno, esa es parte del mito. Tiempo después se descubriría que Uruchurtu no hay un vestigio claro de que realmente hiciera esto, y la propia Guadalupe Loaiza confesó que más tardó en escribir el libro que en desmentir esta historia y decir que en realidad no hay ningún registro histórico que diga que Uruchurtu hizo lo que dice la novela que hizo y la historia dice que hizo, y que muy seguramente todo lo que pasó se lo inventó, se lo imaginó, o por lo menos lo construyó basado en la película de James Cameron. Realmente nunca lo sabremos. Esta declaración de Guadalupe Loaiza a la postre le trajo conflictos con la familia de Uruchurtu, ya que ellos siguen defendiendo la verdad histórica de que su ancestro es un héroe y que debe ser recordado con honores. Ahí la historia de Uruchurtu, un héroe que podría serlo, pero que realmente nunca sabremos si así fue. Lo cierto es que sí fue uno de los pasajeros que murió con el Titanic. Hasta ahí Uruchurtu, pero vamos a lo que verdaderamente importa de esta historia. La historia de Gustavo Aguirre Benavides, que cuando llegó el Frankfurt al naufragio del Titanic, pues ya era tarde. Lo que ocurre con Benavides es incierto. Él anota las coordenadas en su mapa y ya. Este mapa es crucial porque gracias a este mapa se pudo encontrar al Titanic y se pudieron pues ahorrarse muchísimas décadas de investigación, ya que pues en ese entonces era una zona muy difícil de explorar. O así hubiera sido si Gustavo Aguirre Benavides hubiera escrito una carta, un diario, un libro de viajes, o siquiera se lo hubiera contado a alguien. Al llegar a Alemania, lo que hizo fue guardar el mapa en un baúl que fue encontrado años, pero verdaderamente muchísimos años después, ya cuando Gustavo Benavides habría muerto, es decir, para finales de los años 90. El Titanic fue encontrado en 1985, es decir, una década antes de que se descubriera el mapa que habría ayudado, como ya lo comentamos, querida Jazmín, a ahorrar un montón de décadas en la investigación y a lo mejor a consagrar a un joven mexicano en la historia por formar parte de, si no el rescate, porque el Frankfurt ya había llegado tarde al naufragio, lo cierto es que sí pudo ayudar en aquellos entonces a esclarecer de mejor manera lo que verdaderamente habría pasado. A lo mejor, querida Jazz, querida audiencia, no recordaremos en la posteridad a Manuel Uruchurtu, quizá recordemos más a su sobrino, que luego fue un muy connotado y odiado regente de la Ciudad de México, Ernesto Uruchurtu. Para los más viejos quizá lo recuerden, hasta canción de Chava Flores tiene, y quizá mucho menos recordemos a Gustavo Aguirre Benavides, que fue muy famoso solamente por cruzarse con el Titanic, pero que hizo algo que a lo mejor de haberse descubierto a tiempo nos hubiera ahorrado décadas de misticismo y a lo mejor nos hubiera ahorrado grabarnos en la cabeza esa canción de Celine Dion. ¿Cómo ves, querida Jazz? Dos mexicanos que cruzan sus destinos, un héroe que a lo mejor no fue tanto y alguien que sí pudo serlo, pero por su introversión
pues realmente no pasó a la historia. Ya ven, la lección de hoy es no menosprecien lo que de pronto hacen, hay que hacerlo, decía una amiga, hay que cacarear el huevo, ¿no? Bueno, si hacen algo que pudiera ser importante, díganlo, igual y no es importante y a lo mejor lo hubieran tirado de loco porque tampoco lo sabemos, ¿no? Igual si saca la libreta nadie le hubiera creído, pero bueno, no sé, en una de esas sí, en una de esas no, pues ahora ya no lo sabremos, ¿no? A lo mejor de pronto lo hubieran tirado y ahora hubieran dicho, chin, le hubiéramos hecho caso a ese compa, ¿no? Pero bueno, no lo sabremos. Pues muchísimas gracias, Miguel, y bueno, pues a lo mejor el mundo no, pero ustedes y todas quienes escuchamos a Miguel ya sabemos esta historia y entonces ahora seguramente veremos como distinto la película y cuando llega el barco diremos, chin, o sea, pudieron haberse ahorrado un montón de cosas y ubicar con mayor exactitud en dónde estaba y ahorrarse décadas y un montón de dinero seguramente. Sin duda alguna, querida Jess. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel. Vamos a ir con una canción que se llama Ciegos y es de Pez Errante. Estamos en Hiperbórea Radio. He guardado tanto tiempo en las sombras que olvidé quién soy. Si vengo, si voy. He besado al fuego que nos une y que nos consume amor. Y he engañado tanto al corazón, ya no sé amar, si vienes o vas. Que nos confunde.
¿Qué tal esta propuesta musical que acabamos de presentar? Ellos son Pez Errante y nosotros los entrevistamos a través de Hiperbórea Radio, por supuesto, el pasado 14 de junio. Busquen la entrevista porque además, como siempre, muy buena en nuestro canal de YouTube, en el Facebook. Y bueno, pues ahí está, búsquenla, síganlos, conozcan más de su propuesta musical que está muy interesante. Y justo como hablábamos al iniciar este segunda media hora, vamos a seguir platicando. Ya hablamos del Titanic, pero en estas últimas semanas, y bueno, pues la semana pasada y específicamente, pues hablamos mucho del Titanic, escuchamos en noticias, porque hubo una expedición para ir a buscarlo, y bueno, pues con todo lo que ya muchas y muchos seguramente conocemos. Y para ello platicarnos pues de todo lo que ha estado sucediendo en torno a este sumergible Titán, está con nosotros Blanca Marín. Hola Blanquita, ¿cómo estás? Hola Jazz, hola querido público de Hiperbórea Radio. Buenos días, tardes, noches, madrugadas, depende en dónde y en el horario que nos estén escuchando. Efectivamente, pues un tema muy triste que sucedió en estos días, muy lamentable, muy arriesgado, porque estamos hablando de un sumergible experimental. Hablamos de Titán, este sumergible que pues fue diseñado por esta empresa de Ocean Gates Expedition. Entonces, pues la finalidad de esto pues era explorar el fondo del mar, porque pues se conoce más del espacio que del mismo fondo del mar. Entonces, es muchísimo riesgo el que se corrió. Además de que, pues, esta empresa, esta compañía, pues, la finalidad era sobre todo conocer los restos del Titanic. Que después de 1985, cuando se descubre, pues se arma toda esta locura, ¿no? Se viene la película, se vienen muchísimas documentales, y pues esta expedición estas expediciones que inician a partir de 2018, que es cuando se crea pues este sumergible, pues causa una locura porque pues lleva a turistas a conocer los restos del Titanic, pero al ser un sumergible experimental, creado a base de titanium y fibra de carbono, pues los riesgos que se corren pues son muy grandes. Entonces, aquí pasa que pues hay una expedición el 18 de junio, la cual debería durar 8 horas aproximadamente, y a la hora con 45 minutos se pierde la comunicación. Esto sucedió en Terranova, en las costas de Canadá, y ellos descienden pues de un barco, sale el sumergible y van hacia pues al fondo del mar, van descendiendo poco a poco hasta llegar a los 3.800 metros, que es en donde se encuentra el famoso barco. Entonces pasa que pierden la comunicación y pues iban 5 personas, pues es hablando de un sumergible experimental en el cual hay riesgos, en el cual les hacen firmar un documento. Cabe mencionar que los viajes pues sí estaban muy caros, $250,000, es decir, casi 5 millones de pesos mexicanos. Entonces ellos, un grupo de exploradores multimillonarios, iban magnates, ahorita vamos a dar los nombres. Un joven de 19 años también estaba presente en esa expedición, que por cierto, pues él no quería ir, pero pues su papá lo convenció por esto del Día del Padre. Ahora, hablando de pues esta expedición, ellos pierden la comunicación, sí, pero también al nivel de la presión a la cual se someten, se dice que hubo una implosión. ¿Eso qué quiere decir? Pues cuando una explosión se expande, la implosión se contrae. Y esto provoca pues la muerte instantánea de estas personas. El mundo estaba al pendiente de
la expedición del sumergible durante 4 días, la cual dura el oxígeno ahí dentro. Entonces, al ser un espacio muy pequeño donde no van nada cómodos, pues esto tiene también unas luces en donde se puede ver el fondo del mar a través de un cristal. También tenía pues alta tecnología, pero pues como les digo, al ser un sumergible experimental, corrían muchísimos riesgos y el documento que tenían que firmar, más la cantidad de dinero que tenían que pagar, pues era muy alta. Las probabilidades de poder morir en esa expedición eran muy altas y lamentablemente ya se veía venir. Le advirtieron al presidente de Ocean Gates que pues podrían tener problemas y él lo negaba por completo. Y pues tenemos evidencias gracias al influencer Alan Estrada, que su canal es Alan por el Mundo, y se hizo muy viral cuando sacó estos videos de su expedición al Titanic. Él mismo lo dice, sí tenía mucho miedo, y pues más se hizo viral con las últimas entrevistas que él dio. Todo el testimonio está en su canal, en esos videos, y la verdad me pareció algo súper interesante. Entonces, pues lamentable por las familias, pero también el valor que ellos tuvieron para tomar ese riesgo, y a final de cuentas nos deja una gran lección. Y pues vamos a ver quiénes estaban aquí. Tenemos a Shahzad y Suleiman Dawood, quienes eran este magnate de Pakistán, y su hijo de 19 años, que comentamos que él no quería ir a esta expedición porque le aterrorizaba, pero pues su papá lo convenció por esto del Día del Padre, y pues fue, y lamentablemente ellos murieron. Tenemos a Amish Harding, quien era pues un explorador británico pues ganador de varios récords Guinness. También tenemos a Paul Henry Najolet. Este era un francés que ya había bajado más de 30 veces al Titanic, quien tenía el papel de guía en otras expediciones en ese mismo sumergible, y nada más y nada menos que Stockton Rush, quien era el presidente de Ocean Gates. Entonces, pues lamentablemente esto ya tenía que pasar. Se encontraron escombros, la búsqueda fue muy intensa. Hasta la fecha se sigue trabajando mucho en eso, pero pues estuvieron muchas embarcaciones, muchos aviones por la costa de Terranova, y pues se envió un submarino robot para que pudiera encontrar rastro, y pues lamentablemente encontraron escombros. Esto se dio a conocer gracias a la Guardia Costera de Canadá, la cual informó este jueves 22 de junio. Comentaron que pues precisamente había ocurrido esto de la implosión y que lamentablemente murieron de manera instantánea. Y bueno, esto nos deja mucha reflexión hacia la naturaleza, hacia las expediciones y hacia el riesgo que podemos correr como seres humanos. Aquí nos preguntamos, ¿qué tanto puede hacer la humanidad por buscar más allá? ¿Y qué beneficios tendríamos para poder dar ese gran paso para la humanidad, como lo dijo Neil Armstrong cuando fue el primer astronauta en la Luna? Entonces, pues nos deja muchísima reflexión, y esto puede cambiar el futuro de las expediciones, ya sea al fondo del mar o al espacio. Pues este sumergible lamentablemente pues tuvo esta situación, al igual que tenía pues la compañía tenía mucho material que dar a conocer y muchas cosas que contar, y se manejaba obviamente con un control que se compara mucho con el de una PlayStation, en el cual uno podía pues ir hacia la derecha, hacia la izquierda, etcétera, pero pues sí era muy tardado porque eran pues 2 horas para llegar al fondo del mar, luego las siguientes 4 horas pues era para conocer para encontrar el barco y poder verlo,
y ya posteriormente poder subir a la superficie. Pero ¿qué pasó? Perdieron la comunicación y era aquí cuando debían regresar a la superficie, más pues ya no se pudo. Entonces, pues el riesgo que ellos corrieron y lamentablemente terminó en esta situación. Y pues qué triste para las familias, ¿no? Así es, Blanquita. Pues una tragedia para las familias, pero como bien lo mencionas, pues seguramente esto cambiará la manera de hacer expediciones y que pues justo platicamos en la semana, seguramente empezaremos a ver más y bueno, pues con todos los riesgos, de pronto como dices, el ser humano, ¿no? Tiene hambre de explorar, de conocer más allá y bueno, pues no se detendrá, que descansen en paz quienes murieron y bueno, pues igual, ¿no? Resignación a las familias, finalmente ellos sabían que corrían un riesgo y que por supuesto eso no quita la tragedia tan grande que fue, pero pues bueno, como dices, seguramente cambiará y veremos más a ver hacia dónde apuntan estas expediciones, ¿no? Muchas gracias, Blanquita. Muchas gracias, Jazz, y muchas gracias a quienes nos han escuchado. Y bueno, pues así estamos llegando al final de una emisión más de Hiperbórea a través de Hiperbórea Radio. Muchas gracias a mis compañeras y compañeros que estuvieron hoy en estos micrófonos, también a la producción de Alberto Velasco, la música que pues estuvo muy buena, el productor, la primera media hora, muchas gracias. Y sobre todo, gracias a ustedes que estuvieron ahí escuchando, que nos acompañan como cada 8 días. Y bueno, pues sin más, me despido. Nos escuchamos dentro de 8 días. Mi nombre es Jazmín López y esto fue Hiperbórea. Se les perdió el submarino, no lo pueden encontrar. Eso veo en las noticias, ¿quién lo iba a imaginar? Ay, nanita, tengo miedo tan solo de pensar estar ahí encerrado en el fondo del mar. Que puros millonarios, todos con muy buen jale, querían conocer los restos del Titanic. Dicen que a la hora y media de que se sumergieron se perdió conexión, de ellos nada supieron. No más de imaginarme, hasta chorro medio de menso yo pagaba para darme ese sustón. Están ahora perdidos en las profundidades, le pido ya a Diosito que pronto los rescaten. Se les perdió el submarino, no lo pueden encontrar. Ojalá que esas personas pronto puedan rescatar. Se les perdió el submarino, no lo pueden encontrar. Si me hubieran invitado de pendejo iba a aceptar. Se les perdió el submarino, no lo pueden encontrar. Ojalá que esas personas pronto puedan rescatar. Se les perdió el submarino, no lo pueden encontrar. Si me hubieran invitado de pendejo iba a aceptar. Un submarino con 5 millonarios y el mundo pierde la cabeza. Pero ¿qué tal el barco con 100 inmigrantes que se hundió? Y los 15 niños, ahí no decimos nada. ¡Abusados! Se les perdió el submarino, no lo pueden encontrar. Sabemos que tienes que partir, pero a donde vayas, Hiperbórea estará contigo. Te esperamos la próxima semana.